tardes. Desde La Habana, Cuba, les saludan Abdiel Bermúdez e Irma Shelton. Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a este noticiero sabatino. Un placer, Irma, como siempre, estar junto a ti. Igualmente. Como cada sábado. Comencemos ya con los titulares de esta jornada. Cuba recuerda al padre de la patria en el aniversario 147 de su caída en combate. Evalúa vicepresidente cubano programa de soberanía alimentaria en Villa Clara. Se reportan 720 nuevos casos positivos a la COVID-19 en nuestro país, 4 fallecidos en la última jornada. Este 27 de febrero, una representación del pueblo santiaguero a nombre de todo el pueblo de Cuba le rindió tributo solemne a Carlos Manuel de Céspedes en el cementerio Santa Ifigenia de la ciudad héroe en ocasión de conmemorarse el aniversario 147 de la caída en combate del padre de la patria. Los miembros del Comité Central del Partido, Lázaro Expósito Canto y Beatriz Johnson Urrutia, máximas autoridades de la provincia de Santiago de Cuba, presidieron la ceremonia militar en homenaje al iniciador de la guerra independentista contra el colonialismo español. Víctima de la desidia y de la traición, sin sus viejos grados y honores, casi ciego fue abatido hace 147 años en desigual combate Carlos Manuel de Céspedes, el precursor de la emancipación de Cuba. Era el 27 de febrero de 1874, cuando tropas del batallón español de San Quintín se cargaron la vida del criollo, allá por un barranco de San Lorenzo en la Sierra Maestra, donde enseñaba niños a leer y escribir. Su cuerpo devino trofeo de guerra de esas pobres almas que lo embarcaron rumbo al muelle de la antigua capitanía del puerto de Santiago de Cuba, donde una ceiba lo cobijó como primer sitio de reposo antes de ser trasladado al Hospital Civil La Caridad de la barriada El Tibolí. Desde 1910, el padre de la patria tiene una tumba digna en el cementerio Santa Ifigenia, a donde llegan hoy los santiagueros, junto a las autoridades de la provincia, para en ceremonia militar rendirle tributo de recordación al iniciador de la guerra de los 10 años contra el yugo español. ¡Armas! Una ofrenda en nombre del pueblo de Cuba llena los honores ante el monumento que cobija sus restos mortales. El silencio de las flores evoca las cadenas del yugo que no rompió y al decoro del ilustre bayamés, complicidad en los minutos de una reverencia sencilla pero necesaria. Desde Santiago de Cuba, Cusco Tarradel, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La ceremonia de las banderas realizada en la Plaza de la Revolución de Bayamo, en la provincia de Granma, se dedicó esta mañana al padre de la patria, Carlos Manuel de Céspedes. El miembro del Buró Provincial del Partido, Wilber Jerez Milanés, y la vicegobernadora Yenexi Terry encabezaron el homenaje al prócer cubano. El aniversario 147 de la muerte física de Carlos Manuel de Céspedes fue recordado en la Plaza de la Revolución de Bayamo con la habitual ceremonia de las banderas. Una de ellas, también conocida como la bandera del 10 de octubre, fue la que el independentista cubano enarboló en el ingenio La de Majagua en 1868. Fue una coincidencia histórica que la conocida bandera de Céspedes entrara en la capital de la República el mismo día en que el pabellón de España dejó de ondear sobre Cuba para siempre. La bandera mambisa entraba en La Habana como símbolo de la soberanía de nuestro país. Hoy, los granmenses recordaron el ejemplo de este insigne patriota y su legado a la nación. Padre, en esta plaza, en tu momento de mayor gloria, en octubre de 1868, gritaste independencia o muerte, demostrando al colonialismo español que no había entendimiento sin emancipación. Quienes llevan de ti el amor a la patria y a la independencia nacional son hombres y mujeres de patria o muerte. Y ante tu estatua egregia atestiguamos que la cultura y la nación cubanas serán preservadas inmaculadas ante cualquier intento anexionista. El abogado revolucionario cubano inició las guerras por la independencia de Cuba contra el régimen colonial de España, proclamando el 10 de octubre de 1868 su determinación de independencia o muerte y la libertad de sus esclavos.
Céspedes, primer presidente de la República en armas, es considerado por todos los cubanos el padre de la patria. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Luego de este homenaje al padre de la patria en los minutos iniciales de nuestro noticiero, continuamos con otras informaciones del ámbito nacional. El vicepresidente de la República de Cuba, Salvador Valdés Mesa, chequeó el plan de soberanía alimentaria y educación nutricional en la provincia de Villa Clara. El programa integra los esfuerzos para disminuir la dependencia de importaciones de alimentos e insumos, consolidar las estrategias alimentarias locales y movilizar los sistemas de educación, cultura y comunicación para fortalecer la educación nutricional. El vicepresidente de la República de Cuba, Salvador Valdés Mesa, llamó en Villa Clara a producir más alimentos sin escudarse en las variaciones del clima o la falta de insumos, porque las circunstancias del país podrán no cambiar, pero sí puede hacerlo la forma en la que hoy se piensa la agricultura. Lo anterior trascendió durante un chequeo al plan de soberanía alimentaria y educación nutricional y a raíz del cual se avanza en la provincia, pero no con la celeridad requerida. En el año se promedian 22,9 libras per cápita de las 30 que plantea el programa de autoabastecimiento municipal y los territorios con indicadores más bajos son Ranchuelos, Aguala Grande, Cifuentes y Santa Clara. El vicepresidente cubano también llamó a fortalecer las minustrias de la provincia. Es una provincia grande, una provincia desarrollada. Aquí hay mucha capacidad, aquí hay techo. Entonces tiene Villa Clara, en mi opinión, poca industria, y nosotros estamos obligados a industrializar nuestra agricultura, el procesamiento de los cultivos. Perdemos un 30% de lo que se cosecha. Se cosecha, ya se transporte para el municipio, se vuelve a transportar, a veces le pasa 4 manos a un producto agrícola y se deterioran y se pierden. Y cuando más a veces nos lo aprovechamos para alimentación animal. Entonces la campaña de frío, que es la que es más grande, nosotros tenemos que procesar todo eso y que conservarlo. A usar las facultades otorgadas al municipio también instó Valdés Mesa, una potencialidad que explotan en Cifuentes con la vinculación entre la Universidad Central de las Villas y las formas productivas. A partir de este proyecto nosotros tenemos también nuestro municipio, que es donde hoy estamos más marcados. Tenemos un déficit de 106 hectáreas para cubrir estos 2 libras per cápita de grano a la población. A partir de ello creo que hoy la UABEC, integral de nosotros, estaba haciendo un desmonte de 120 hectáreas para incrementar estas áreas de cultivo y entonces nosotros generalizar esta semilla, es decir, el frijol y sobre todo el garbanzo y el chícharo, que lleva un nivel menos de agua, porque nosotros son tierras secanas, es decir, que no tenemos sistema de riego y podemos incrementar también esta producción. Como parte de estos análisis, en el mes de marzo, cada municipio rendirá cuenta sobre las tierras dispuestas para el cultivo y cuáles hoy no se explotan en la central provincia. Desde Villa Clara, Griselis Moreno, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Cuba reportó hoy 720 nuevos casos positivos de COVID-19. Aunque se evidencia una discreta disminución en el número de contagios, solo en el mes de febrero se acumula un total de 21.569 pacientes infectados. El doctor Francisco Durán, director nacional de epidemiología, informó que 4 personas fallecieron en la última jornada como consecuencia de la enfermedad para un acumulado de 318 desde el inicio de la pandemia en Cuba. Para COVID-19 resultaron positivas 720 muestras. Lamentablemente, otras 4 personas fallecieron a causa de la enfermedad para un acumulado de 102 solo en el mes de febrero. En el habitual parte, el doctor Francisco Durán, director nacional de epidemiología, dijo que es necesaria la protección de personas vulnerables y con comorbilidades asociadas. En edades pediátricas se confirmaron 100 pacientes y de ellos 2 lactantes. 2 jóvenes de 11 y 17 años llegaron graves a los hospitales, se ingresaron y con la aplicación del protocolo de tratamiento ya están de cuidado. Pero son los riesgos que se corren, por lo que reiteramos siempre
la protección que nos corresponde a los padres, a los abuelos, a los familiares con estos grupos de edad. De los 720 casos diagnosticados, a La Habana pertenecen 362 para el 50,3%. Este es el territorio con mayor tasa de incidencia del país, seguido de Mayabeque y Santiago de Cuba. Se emitieron 831 altas clínicas y en las salas de terapia intensiva permanecen 59 pacientes. El doctor Durán se refirió a las secuelas del SARS-CoV-2. Revisamos varios artículos y uno de ellos, el más reciente de ahora del mes de enero de este año, plantea que en el 76% de los pacientes que han tenido COVID, 6 meses después del contagio, lo más frecuente que se ve es la fatiga, la debilidad muscular y dificultades para dormir. También se informó o se identificó ansiedad o depresión y de todas formas las complicaciones respiratorias, la afectación respiratoria que queda después de la enfermedad es de los más frecuentes que se ve, independientemente de la relación que tiene el hábito de fumar con el cáncer de pulmón. Pero ya específicamente en COVID, ellos me decían que el virus encuentra un pulmón que ya está dañado. Solo en el mes de febrero se han diagnosticado 21.569 pacientes con la enfermedad. La COVID-19 es peligrosa. Solo con protección y autorresponsabilidad se evitan los contagios. Lisbeth Penin Matos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Nos adentramos ahora en el panorama internacional. China ubicó al mecanismo de control y prevención de la pandemia de COVID-19 como el primero entre los 10 logros científicos principales durante 2020, según informó hoy el Ministerio de Ciencia y Tecnología de esa nación asiática. La combinación de restricciones a la movilidad, vigilancia epidemiológica y uso de alta tecnología, entre otras acciones, permitieron al país con la mayor densidad poblacional del mundo detener en menos de 4 meses la propagación masiva del coronavirus causante de la COVID-19. En ese contexto, China desarrolló 16 candidatos vacunales con diversas técnicas, oficializó la comercialización de los 4 más avanzados y los ha aplicado desde julio pasado a más de 40 millones de personas. Tenemos otras informaciones también, con dificultades en la parte técnica, pero continuamos informándoles que el Consejo Nacional Electoral de Ecuador aceptó parcialmente la objeción presentada por el Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik sobre supuestas irregularidades en las elecciones del pasado 7 de febrero. La decisión se produjo en medio del avance de una marcha indígena en protesta contra los resultados de la primera vuelta. Informa Prensa Latina que el pedido de ese brazo político, que agrupa a pueblos y nacionalidades indígenas, se enfocó en la revisión de más de 20.000 actas electorales. De ese total, solo 31 reflejaron irregularidades. Con el dictamen del ente electoral, el candidato a la presidencia por el partido Pachakutik, Yacu Pérez, permanece en tercer puesto. La segunda vuelta de los comicios, fijada para el 11 de abril, será disputada por Andrés Arauz de la coalición progresista Unión por la Esperanza y Guillermo Lasso de la alianza de centro derecha Creo. Y continuamos ahora en Colombia. La huelga nacional de los educadores cumplió hoy 15 días sin que las autoridades del país den respuesta a sus principales demandas, según informa también Prensa Latina. Los docentes exigen cambios para perfeccionar el proceso educativo, entre ellos mejoras en la infraestructura y conectividad para las clases desde plataformas digitales. Exigen al gobierno de Iván Duque poner fin a lo que consideran una masacre laboral por la pérdida de al menos 7.000 puestos docentes en los diferentes niveles de enseñanza. Según el portal de noticias Colombia Informa, los manifestantes se pronuncian a favor de la necesidad de proteger los puestos laborales y las vidas de quienes ejercen el magisterio en zonas de conflicto y posconflicto, donde operan impunemente grupos armados ilegales.
Y esta semana, en el Consejo de Derechos Humanos, Nicaragua rechazó un informe presentado por la alta comisionada Michelle Bachelet por considerarlo injerencista y destinado a satisfacer intereses imperiales. La Procuradora General Wendy Morales fijó la postura de Managua ante el informe presentado por Bachelet y explicó el carácter unilateral y parcializado de dicho informe. Asimismo, advirtió que ese reporte confirma la politización y manipulación en el tema de los derechos humanos para atacar la soberanía de los pueblos. Con el análisis sobre este tema, la colega Jennifer Zubizarreta. Muy buenas tardes para ti, Jennifer, adelante. Buenas tardes, así es. En las dinámicas de la oficina de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, hay episodios que se repiten como si se tratara de un punto inevitable en el plan de trabajo. Una entidad dirigida, según su página oficial, a promocionar y proteger los derechos humanos y a pronunciarse frente a las violaciones en esa materia en el mundo. Sin embargo, esta preocupación no pocas veces cede paso a la tendencia por identificar problemas y culpables en países específicos o reservarse el derecho a escoger en un mundo que supura crisis qué gobierno debe señalarse con el dedo. Es el caso del tratamiento del tema Nicaragua. Sucedió hace unos días con la presentación de un informe que expone lo que llama aprobación de leyes contrarias a los estándares de derechos humanos. Recordemos que los informes Bachelet han sido famosos, sí, por su visión sobre países incómodos a Washington. En esta ocasión, sobre Nicaragua, se fija la idea de que hay una crisis desde 2018, producto del supuesto debilitamiento de la democracia en Nicaragua, recurso clásico en la agenda de política exterior estadounidense. En vez de decirse, aunque sea en un párrafo, que finalizando 2020, Washington anunció nuevas sanciones contra Managua si ya no bastaran los condicionamientos para acceder a préstamos financieros que la NICAD ha impuesto contra ese país. Porque eso también forma parte del proyecto de desestabilización que se inició con el intento de golpe de Estado en 2018 e indica una voluntad de subvertir el orden político e institucional de Nicaragua. O sea, se juega a favor de una oposición local que ha demostrado que no tiene inconvenientes en ayudar a crear un clima que incluya violencia en un hipotético segundo experimento de tormenta provocada, ahora que comienza la cuenta regresiva con vista a las elecciones de noviembre en ese país. Comicios a los que la oposición, todo indica, llegará de nuevo fragmentada, sin poder de convocatoria y arrastrando la pésima imagen que dejó al utilizar durante la crisis de 2018 a grupos violentos, algunos terroristas y aliarse a ONGs que terminaron siendo verdaderas unidades de operaciones con fondos probados de la USAID. Fondos que, de acuerdo con medios de prensa, ascienden a más de 68 millones de dólares para fortalecer la ejecución de programas como parte de una estrategia a largo plazo que incluye formación de liderazgos e impulso a la guerra mediática. Pero eso tampoco está en el informe de la oficina de la alta comisionada que, sin embargo, ayuda a preparar el terreno de la opinión pública para dar la impresión que tocará a Nicaragua una campaña electoral difícil, pie forzado para futuros pronunciamientos que pueden transmitir desconfianza en ese proceso. Y aunque no sea importante para el informe, puesto que insiste en que Nicaragua quedó empantanada en los sucesos de 2018, cuanto más reconoce que ha sufrido los estragos de fenómenos meteorológicos y que lidia con la pandemia como el resto del mundo. Lo cierto es que tomó tiempo, esfuerzo, voluntad política y social, pero el país ha retomado la senda de la paz y la recuperación económica. Tal vez vuelva a ser el estado con mejores indicadores de seguridad ciudadana en América Central, título que perdió por ser blanco de un intento de golpe con dólares mediante. No es excusa facilista para explicar las cosas, pero los hechos hablan y otras investigaciones también. Lo curioso es que estas preocupaciones de la oficina de la alta comisionada no vienen acompañadas por estudios sobre derechos humanos en Colombia, donde prácticamente todos los días es noticia el asesinato de un líder social, o sobre golpes de Estado en África o la situación humanitaria en Yemen. El informe sobre Nicaragua se preocupa, sí, por lo que llamó la aprobación de leyes contrarias a los estándares de derechos humanos. Resulta que una de esas leyes afirma que no son elegibles para cargos públicos quienes dirijan o financien un intento de golpe de Estado, pidan la invasión del país o soliciten sanciones. O sea, saca del juego electoral a sujetos o fuerzas que dependen en términos políticos y financieros de un poder externo, algo que además remite directamente a la letra y el espíritu de la Constitución nicaragüense. Pero el informe de la oficina de la alta comisionada lo cuestiona. Así, los contrastes, las historias no pueden contarse a la mitad. Así terminamos. Buenas tardes.
Un sitio de gran popularidad en Caracas, Venezuela, es la Avenida de los Próceres, un lugar que guarda históricos momentos de las luchas por la independencia de esa nación. ¿Usted estuvo allí, Irma? Así es, se trata de una avenida rodeada de monolitos y grabados al relieve donde confluyen el pasado y el presente de quienes conquistaron con sus manos la independencia de varios países latinoamericanos. Bueno, yo todavía no he tenido la posibilidad de visitarlo, pero sí lo vamos a conocer ahora, porque precisamente nuestro enviado especial en Caracas, Yanni López Brito, quien hoy está cumpliendo años, nos acerca a ese singular espacio en la tierra de Bolívar y de Chávez. La República Bolivariana de Venezuela es un país que se destaca por rendir homenaje en espacios públicos a hombres y mujeres que contribuyeron a la libertad de nuestra América. Ejemplo de ello es la Avenida de los Próceres, sitio emblemático de Caracas, la capital de la nación. Este lugar forma parte del llamado Sistema de la Nacionalidad y se inauguró en el año 1956 en honor a las luchas por la independencia en Colombia, Panamá, Bolivia, Ecuador, Perú y Venezuela. El espacio citadino es la sede de grandes acontecimientos como revistas militares, marchas y eventos oficiales. Muy cerca de la avenida se localiza la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, el lugar donde se forman los futuros oficiales para defender la patria de Bolívar y Chávez. Este sitio posee el denominado Monumento a los Próceres, construido con mármol blanco y negro para recordar 11 de los próceres de la independencia, con estatuas de bronce. Además, en los monolitos de mármol blanco de 30 metros de altura, se colocaron los nombres de los héroes y se tallaron en alto relieve las representaciones de 4 batallas significativas: Ayacucho, Boyacá, Carabobo y Pichincha. El gran eje vial y peatonal está compuesto también por un paseo de 2 kilómetros, inspirado en los Campos Elíseos de París, donde destacan fuentes, luminarias, jardines y ornamentos barrocos. Otra característica son los espejos de agua pequeños y medianos, así como uno de gran formato, localizado frente al monumento a los precursores. El espacio resulta ideal para el disfrute en familia y el sano esparcimiento, principalmente durante las tardes y los fines de semana. Debido a su alto grado de deterioro, la Avenida de los Próceres fue rehabilitada a petición del presidente Chávez y reinaugurada en julio del 2011. Por su gran valor, la Junta Nacional Protectora y Conservadora del Patrimonio declaró el sitio Monumento Histórico de la Nación. Hoy deviene símbolo de la patria, donde se erige la historia de grandes luchas por la libertad. Desde Venezuela, Raúl Verdesie, Joan Bárcena y Yanni López Brito, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y un 27 de febrero de 1958 se emitieron las órdenes para el ascenso a los grados de comandante a Raúl Castro Ruz y Juan Almeida Bosque. El decreto, firmado por el comandante en jefe Fidel Castro Ruz, reconoció en ambos combatientes su desempeño en las campañas guerrilleras, la expedición del Granma y su valor durante los meses de encierro en el presidio de la isla de Pinos tras el asalto al cuartel Moncada. Luego de esa decisión, Raúl asumió el mando de la columna que devino en el segundo Frente Oriental Fran País García y Almeida, de la que se derivó el tercer frente Dr. Mario Muñoz Monroy. Ambos flancos fueron decisivos para la victoria final del 1 de enero de 1959. Bueno, y anunciados los deportes, hay muchas expectativas en Granma y en Pinar del Río sobre, bueno, como en toda Cuba también, por ver lo que sucede hoy en el que pudiera ser el juego conclusivo de la semifinal entre ambos conjuntos. ¿Qué crees tú, Alejandro? ¿Se acaba hoy este playoff? Sí, buenas tardes, Adiel. Vamos a ver
lo que sucede durante el actual partido, porque lo cierto es que el conjunto Pinar del Río ya comenzó delante en este encuentro. Cuentan con el brazo de Vladimir Baños para esta victoria, pero hasta el lado 27, como siempre se dice, no se conoce el resultado final. Vamos a ver. No voy a preguntar cuál es tu favorito, de cualquier modo te dejo con toda la ampliación, el segmento es tuyo. Gracias, Adiel. Así es, vamos a darle información sobre los deportes, y es que el equipo de los Alazanes de Granma busca a esta hora su pase a la final, cuando ya se juega el sexto desafío de la subserie con Pinar del Río, y la misma les favorece 3-2. Hasta el momento pueden ver ustedes imágenes, el picheo bativerde es su principal arma, a pesar de no contar con dos brazos como los de Iván Moinelo y Raidel Martínez, no ha podido evidenciar esa calidad y se mostró falto de control y fortaleza para contener a la batería granmense. Hoy depende del derecho Vladimir Baños, como ya les adelantaba, mientras Granma se decidió de manera sorpresiva por el también diestro Carlos Santana. Las acciones marchan 2-0 favorable a los pativerdes cuando ya se juega el principio de la segunda entrada. Pueden ver ustedes también que ya por Granma lo hace Leandro Martínez. Los pinareños se anotaron desde bien temprano con un solo hit, gracias primero a un rolling por el cuadro con hombres en segunda y tercera, y luego un boleto con las bases congestionadas. Bueno, por otra parte, las selecciones de Las Tunas y Santiago de Cuba llegaron este viernes a Camagüey, donde reanudarán el playoff de cuartos de final que favorece a las avispas 1-0. Por los tuneros está anunciado para abrir el partido el reaparecido Carlos Juan Viera, en tanto Alberto Bisset es el designado por los Indómitos. La tropa de Heriberto Rosales también cuenta con la buena nueva del regreso del jardinero Joel Quisquiver, luego de su contrato en la Liga del Pacífico Mexicana. Sobre su experiencia, dialogó con la periodista Brita García antes de su viaje a Camagüey. Guiver, háblanos de cómo te fue con ese equipo de tomateros de Culiacán. Bueno, con el equipo tomatero me fue bien. Yo lo agarré con mucha emoción, ya que había estado en una final aquí en Cuba, pero a ese nivel de béisbol profesional todavía no había podido jugar. Y darme la oportunidad de jugar una final como esa me levantó un poco más la autoestima, y gracias a Dios salió el resultado que bien. Estuviste también pendiente de lo que estaba sucediendo con tu equipo Santiago de Cuba, que logró clasificar a los playoffs. Sí, yo desde allá lo seguía, porque como quiera que sea, soy parte del equipo, y ya después que terminé estaba loco por venir para acá, para incorporarme a seguir luchando con ellos hasta donde lleguemos, que vamos a luchar por el campeonato, que es el objetivo de todo pelotero. Es muy difícil ahora, ya que el equipo tuvo una etapa muy complicada con la COVID-19. ¿Qué crees que puede representar tu aporte ahora en esta final? El equipo pasó por una situación muy difícil, pero ahora me incorporo a dar lo mejor de mí, como siempre lo he hecho, y apoyarlo en todo lo que pueda para lograr el título, que es lo que vamos a buscar. En otros temas, esta tarde el cubano Yacier Rivero regresa a la acción en la Liga Endesa del baloncesto español. El capitalino enfrentará un difícil reto con su club, el San Pablo Burgos, ante el líder Real Madrid desde las 3:15 hora de nuestro país. Los merengues tienen una racha de 7 victorias y totalizan 20, con solo una derrota, según informa la agencia cubana de noticias. Para los burgaleses, que se buscan sextos en la tabla, esta será la oportunidad de tomar revancha de lo sucedido en diciembre último, cuando cayeron como locales. Para la fecha de mañana será el turno del santiaguero Javier Justiz, quien sumará minutos con el Casá de Monzaragoza frente al Real Betis. Hasta el momento el pívot solo ha jugado 38 minutos luego de su regreso a la cancha, tras 11 meses fuera por una lesión. Y el saltador Juan Miguel Echevarría mantuvo el invicto durante el Tour Mundial bajo techo, aunque su mejor marca estuvo por debajo de 8 metros 30 centímetros. Antes del regreso a Cuba, su entrenador Daniel Osorio ofreció declaraciones exclusivas al colega Álvaro Álvarez acerca de la preparación y las dificultades con la carrera de impulso que ha experimentado el camagüeyano. Juan Miguel se encuentra en muy buen momento, realmente puedo decir que hasta un poco el descanso a él le vino bastante bien. Voy a ver la parte positiva, y sí, porque pudo comenzar desde el día 7 de septiembre que comenzamos en Camagüey, ha realizado una preparación magnífica hasta acá, y prueba de ello son los resultados que están acorde a lo que nosotros realmente estábamos solicitando. Nosotros podíamos competir en esta primera parte así, en un entorno de entre 8 metros, 8:20, para ir
calentando motores después de tanto tiempo sin competir. Él ha venido presentando estas dificultades en alguna que otra competencia. La imagen con la que se quedan es con eso, pero bueno, también hay que ver que ha hecho muy buenos saltos también cuando salta de la tabla. Esto es una carrera diferente a la que estábamos acostumbrados a hacer. Es una nueva carrera que debemos perfeccionar, y de aquí a los Juegos Olímpicos vamos a tener tiempo suficiente como para perfeccionarla y lograr esa exactitud en el momento del despegue. Regresar el Manchester City de Guardiola extendió a 14 el número de triunfos en la Liga Premier de Fútbol, al vencer hoy 2-1 al West Ham. Ahora comanda la Liga con 62 unidades, 13 por encima de su más cercano escolta, el Manchester United. Los goles del éxito fueron a la cuenta de dos defensores, Rubén Díaz y John Stones, el día que regresó al terreno su delantero Sergio Agüero. El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, expresó su consternación por la muerte del balonmanista de origen cubano Alfredo Quintana, quien falleció como consecuencia de un paro cardiorrespiratorio a inicios de semana. El mandatario luso se sumó a los numerosos mensajes llegados desde todas las latitudes y reconoció que el portero se ganó el respeto y la admiración. Informa también Prensa Latina que la Federación Internacional de Balonmano y otras instituciones publicaron muestras de cariño y respeto a través de las redes sociales. Incluso la federación de ese país decretó un mes de luto oficial en homenaje al atleta. Con esta lamentable noticia y las condolencias a familiares y amigos, finalizo este tiempo para los deportes. Buenas tardes. Gracias a ti, Alejandro. Fue una triste noticia que ayer nos conmocionó a todos. Nosotros continuamos con otros temas del panorama nacional. La obtención de materias primas dentro de fronteras es una de las estrategias de la industria ligera para sostener sus producciones. En el actual contexto económico, el ejercicio empresarial demanda una mayor búsqueda de soluciones para captar socios comerciales y encadenar la industria nacional. Suchel Crema Dental trabaja en su imagen corporativa para atraer inversiones que permitan ampliar la cartera de productos. Pero los trabajadores, todos de la industria ligera, estamos conscientes de que nuestro pueblo, nuestro país demanda de riquezas y demanda del intelecto y la capacidad de cada uno de sus trabajadores y dirigentes, y por ello estamos enfrascados también en la sustitución de importaciones para la fabricación de las pastas dentales. Han sido hasta ahora los resultados a nivel de laboratorio exitosos, y quizás ya dentro de 3-4 meses podamos reformular las cremas dentales actuales con materias primas nacionales. En estos momentos, Suchel Crema Dental trabaja un 60% de su capacidad total, ya que no dispone de materia prima. Por tal razón, busca recursos dentro de fronteras que no afecten la calidad del producto final. Nosotros tenemos actualmente una capacidad de producción de más de 5.000 toneladas de crema dental. El plan de producción es de 3.320, como le dije al principio. En Salud el 1 de marzo sobrecumplimos las producciones del mes de febrero. Ya tenemos 7 provincias que están recibiendo la crema dental del mes de marzo. La sustitución de materiales importados por otros de origen nacional también se aplica en la empresa de calzado Conbel. Hoy ya estamos logrando 1,5 millones de pares de calzado, tenemos planificado para con esas microinversiones incrementar a 11 millones en nuestra estrategia que está trazada hasta el 2030. La utilización de productos nacionales sobre materias primas importadas activa varios sectores de la economía y a largo plazo permite el crecimiento de la industria nacional. Se lograron acciones tales como sustituir importaciones a través de la empresa Tenerí Pieles, Adipel, Compacto Caribe, el Fondo Cubano de Bienes Culturales que nos suministró la Suela, para crear nuevas producciones, así ir incrementando nuestros productos. Ese es el sentido del encadenamiento productivo, cuyo resultado final debe conducir a mayores abastecimientos en nuestros mercados y beneficios para los trabajadores. Lisandra Sesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La agricultura familiar constituye una valiosa alternativa para el autoabastecimiento. Los huertos familiares se convierten en una herramienta a favor de la soberanía y seguridad alimentaria. Veamos en este sentido la experiencia de un productor de San José de las Lajas en la provincia de Mayabeque. Ernesto disfruta cada día de su pequeño patio. Junto a su familia encontró la forma de autoabastecerse. Si uno tiene un pedacito de tierra, no puede estar sin nada sembrado. Hay que sembrar una matica en cualquier rinconcito. Nosotros nos pusimos de acuerdo en la familia, hicimos un plan, entonces donde está considerado desde la placa de la casa, que hemos obtenido hasta maíz, podemos decir que tenemos logro porque ya hemos
cogido maíz, hemos comido lechuga sumé, hemos cogido habichuelas, ahora vamos a recoger cole, vamos a coger remolacha, tomate. Esto tiene una emoción tan grande, poder sembrar una matica, verla cuando germina y verla cuando crece y verla que da el fruto que da. Es incalculable la energía que nos da, el sabor que nos da vivir de esa forma. Su experiencia y filosofía de vida complementan esta valiosa alternativa a la que se suma su bisnieto Diego. Yo ayudo a mi abuelo sembrando mata, aprendo de él. Yo cuando sea grande quiero tener un patio más grande como el de él y tener muchas matas sembradas. La mayor satisfacción de Ernesto y su familia es cultivar cada pedacito del patio para garantizar las hortalizas de la casa. En Mayabeque, Lianne Soto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hemos tenido poco cambio en las condiciones meteorológicas. Se mantienen las temperaturas agradablemente cálidas durante el día, frescas al amanecer. Fíjense que la pasada madrugada las temperaturas mínimas estuvieron entre 19 y 22 grados Celsius, la más baja 15,3 grados Celsius en Indio, Atuey y Matanzas. La madrugada seguirá siendo así, fría, y el día agradablemente cálido, ascenso gradual de las temperaturas porque los vientos llegan al occidente del país, del este al sudeste, un aire cálido, menos húmedo también está llegando a territorio nacional. La lluvia se produce porque los vientos del este continúan llegando, fíjense, a zonas de la costa norte de la mitad oriental del país. Aquí se producen aislados chubascos ocasionales, pero con registros poco significativos. Lo interesante hoy es que el viento comienza a incrementar su fuerza para el oriente del territorio nacional y vamos a tener inundaciones ligeras en zonas de la costa norte de Guantánamo. O sea, el malecón de Baracoa estará sufriendo inundación ligera desde esta noche, así que hay que prestar atención este fin de semana al mar en el litoral norte de Baracoa. Mis amigos, en el pronóstico entonces vamos a tener cielo parcialmente nublado, baja probabilidad de lluvia, aislada probabilidad de lluvia en el sur de Pinar del Río, pudiera también tener alguna probabilidad de lluvia el norte de la región oriental con chubascos ocasionales. En la noche disminuye la nubosidad en casi todo el territorio nacional. Fíjense que vamos a tener una disminución en casi todo el país. Se mantienen algunos nublados parciales en zonas de la costa norte de la mitad oriental. La probabilidad de lluvia estará en el norte de Guantánamo. Temperaturas máximas hoy con valores desde los 30 y hasta 33 grados Celsius en casi todo el archipiélago cubano. En la noche las temperaturas algo frescas, valores desde 23 hasta 26 grados Celsius, inferiores en la isla de la Juventud y pudieran ser superiores en zonas costeras y de la parte oriental, donde en el sur oriental pudiera llegar hasta 25 grados. Los vientos soplando ahora ya del este al sudeste en el occidente, de región este en el resto del territorio nacional. Las velocidades entre 15 y 30 kilómetros por hora, pero son superiores en zonas de la costa norte oriental, donde pudieran llegar en rachas hasta los 40 kilómetros por hora. Por eso tenemos marejada en ambos litorales orientales y en la norte central. Aquí en el norte oriental, principalmente en el malecón de Baracoa, empezará esta noche a producirse inundación costera ligera que se extenderá hacia el domingo, así que prestar atención al mar en el norte de Guantánamo. El resto del país va a tener poco oleaje y oleaje en el litoral norte occidental. En resumen, mis amigos, se mantiene la baja probabilidad de lluvia, las temperaturas en ascenso en todo el territorio nacional. Les deseo a todos que tengan un fin de semana muy feliz, que se cuiden y hasta mañana. A sus 88 años de edad, Yolanda Basnueva Llorente todavía preside el Comité de Defensa de la Revolución que ella misma fundó junto a otros compañeros en Miramar, aquí en La Habana, en 1960. Se trata de una de las dirigentes severistas más longevas del país y aún permanece en activo. Vamos a conocerla. Sin abandonar el aislamiento que impone la pandemia, Yolanda se mantiene atenta a sus vecinos y colabora en una experiencia promovida por la delegada.
A través del teléfono comunica a sus vecinos vulnerables cuándo les toca comprar en la tienda de productos liberados. Tiene el mérito de haber fundado 2 de los primeros CDR que surgieron en la capital. Cuando yo entré en los CDR yo tenía 28 años. Vamos a establecer un sistema de vigilancia revolucionaria colectiva. Cuando Fidel lo digo, a los poquitos días comencé allá en Puente Grande. 2 compañeras y yo que hicimos una reunión y fuimos las que dimos paso al frente. El segundo lo organizó junto con Gloria Socarrás Gila en Miramar. Hacíamos mucho trabajo voluntario toda la semana, lo mismo en esta cuadra que en la otra y en varios lugares que nos citaban. La mayoría de los vecinos de aquí del edificio y de enfrente nos ayudaron muchísimo y siempre estaban de acuerdo en todo. Y nunca dejamos de ir a una reunión. Después se hicieron las guardias, que eran de 9 de la noche a 5 de la mañana. El barrio estaba revuelto. Manos asesinas colocan bombas incendiarias de fabricación Yankee en el Encanto nacionalizado. Ya después que comenzaron los CDR y las cosas, Yelal por nuestra revolución y todo el mundo verdaderamente lo que estábamos, cumplieron verdaderamente todos los requisitos que se nos pedía a nosotros en las reuniones y en los lugares. Que no podemos bajar nunca la guardia, como no la bajamos todavía. Después de 7 años de servir como auxiliar voluntaria en una escuela, Yolanda logró su sueño de ser maestra. Por su relevante desempeño, el 26 de julio de 1971 fue invitada a la tribuna en la Plaza de la Revolución. Alcanzó su otro gran anhelo, estar cerca de Fidel. Yo creo que a mí me da algo. Pero donde más me emocioné fue cuando él entra caminando a subir la ala, que iba hacia la tribuna, que iba a comenzar el acto. Pero ¿quién fue el que le ha dado aquí en Cuba al valor a las personas de mi color? ¿Quién? Que el comandante. Tengo 3 hijos, una hembra, fue maestra, que está jubilada como maestra de primaria, también fue internacionalista, y 2 varones. Bueno, la revolución me ha dado salud, vida. Yolanda participó en la creación de las milicias nacionales revolucionarias. Desde hace 60 años preside el CDR que creó en Miramar, donde realiza una activa labor formando a la joven generación de dirigentes cederistas. Marisol Ramírez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Cambiamos de tema. El 2020 fue un año de importantes resultados para la Universidad Tecnológica de La Habana José Antonio Echeverría en cuanto a las publicaciones científicas. La CUJAE, como también se le conoce, trabaja en varios proyectos que desde la ciencia y la innovación contribuyen al desarrollo del país. Durante el 2020, la Universidad Tecnológica de La Habana José Antonio Echeverría incrementó la presencia de sus artículos y publicaciones científicas en revistas de alto impacto a nivel internacional. Desde el trabajo a distancia o teletrabajo fundamentalmente, debido a la situación epidemiológica impuesta por la pandemia, los docentes de esta casa de altos estudios laboraron intensamente en plasmar los resultados de sus investigaciones en estas publicaciones, incrementando así la producción científica de la universidad. Logrando una publicación de 435 artículos de manera general en este año de trabajo. Esa cifra nunca se había logrado en nuestra universidad anteriormente. Por lo tanto, un resultado muy positivo de 2020 este resultado. Se presentaron además 10 propuestas a premios de la Academia de Ciencias de Cuba y 3 propuestas a premios de innovación tecnológica del SIGMA. Poner la ciencia y la innovación al servicio del desarrollo del país es también una premisa de esta universidad. La CUJAE trabaja en diversos proyectos con sectores estratégicos para la nación a fin de introducir tecnologías que contribuyan al desarrollo de los procesos productivos y que impulsen la economía. Tenemos proyectos desarrollados con impacto en el Programa Nacional de Informatización de la Sociedad. Tenemos proyectos en el mencionado Programa Nacional de Logística, en el suministro anteriormente, y proyectos que nos destacamos la presencia en el Programa Nacional de Energía, que a nuestra universidad serán aprobados 5 nuevos proyectos y al mismo tiempo un desarrollo del proyecto de energía, de los programas de energía, sería un proyecto sectorial que se podría contribuir en la electrificación del transporte. Por lo tanto, trabajamos en conjunto con la industria del país para poder fortalecer este espacio en la economía.
una institución que pone constantemente su potencial científico al servicio del país, continuar fortaleciendo el vínculo universidad-empresa y lograr que los resultados de la ciencia respondan cada vez más a las necesidades de la nación y a su desarrollo son también prioridades de esta Casa de Altos Estudios. Yusilín Suárez Ogando, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y la participación de las nuevas generaciones en las tareas de impacto es indispensable para impulsar el desarrollo del país. A propósito, el primer secretario del Comité Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas, Diosbani Acosta Abrante, intercambió con integrantes de esa organización en el municipio pinareño de Viñales. Cada mañana, más de un centenar de estudiantes y profesionales de la salud realizan la pesquisa activa en el municipio de Viñales de Pinar del Río para detectar posibles síntomas de la COVID-19. Sobre el quehacer de las nuevas generaciones, indagó el primer secretario del Comité Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas, Diosbani Acosta Abrante, durante una visita al consultorio número 1 del Policlínico Fermín Valdés Domínguez de ese territorio. La labor de los jóvenes ha sido primordial a partir de que son el grupo de riesgo que menos evoluciona hacia las principales complicaciones de la enfermedad. Ya hemos sido quienes hemos dado el paso al frente para primero identificar a aquellas personas que enferman de la enfermedad, así acortar también la cadena de transmisión y entonces poder evitar que la mayor cantidad de personas posible evolucionen hacia un desenlace fatal o las distintas complicaciones de la misma. En el encuentro reconoció la labor de los pesquisadores y destacó su disposición para cumplir las tareas de impacto en el país. Tal es el caso de los jóvenes productores agrícolas de la Cooperativa de Créditos y Servicios Antonio Maceo, en la que resulta indispensable su aporte para el autoabastecimiento territorial. Con ese fin que explicaba uno de los cooperativistas, no solo producir en función de mi interés individual, sino pensar que las producciones que aquí vamos a cosechar van a servir para la alimentación de nuestro pueblo. Acosta Abrante intercambió con futuros integrantes de la organización a los que ya se les prepara su aval y se encuentran en plena faena laboral. Asimismo, se interesó por la marcha de la campaña tabacalera en la estructura productiva, renglón fundamental para la economía cubana. Con integrantes de la empresa Tabacuba, así como ingenieros agroforestales del municipio viñalero, también mantuvo el diálogo en el que primó la firmeza de los jóvenes para impulsar el desarrollo socioeconómico de cada demarcación. Desde Pinar del Río, Yoslaine Sánchez Arronte, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Muy buenas tardes. El Premio Calendario 2021, auspiciado por la Asociación Hermanos Saiz a nivel nacional, distinguió la obra de dos jóvenes creadores villaclareños, Michelle González y Elizabeth Casanova. Veamos el siguiente reporte de la colega Hilda Cárdenas. Espacios como el proyecto Ateneo de la librería Pepe Medina en Santa Clara se hacen eco para reunir y promover la obra de dos jóvenes escritores villaclareños, Michelle González Basnueva y Elizabeth Casanova Castillo, ganadores del concurso Premio Calendario 2021 que auspicia a nivel nacional la Asociación Hermanos Saiz. El premio de Michelle resultó en el género juvenil por la novela El canto de la ballena azul. Me inspiró un experimento social que hace unos años atrás costó la vida de cientos de jóvenes. La ballena azul, como se le conoció en las redes, era un macabro juego ideado por un estudiante de psicología ruso, el cual buscaba de cierta forma purgar a la sociedad de las personas más débiles, de las personas diferentes. La novela trata de cómo 4 adolescentes son de cierta forma manipulados y obligados a jugar este juego en línea. Es el mayor reconocimiento que da la HS, institución a la que pertenezco, y por lo tanto siempre estuve detrás de este premio y ahora ganarlo me es muy feliz. En cambio, Elizabeth fue mención en la categoría poesía por el poema libro El eje del mundo. Este cuaderno, ya le dije que era un poema libro, es un género muy difícil dentro de la poesía porque es un solo poema que se va extendiendo durante toda la obra, o sea, no son poemas que conforman un todo, sino es un solo poema y tienes que ir, no se te puede ir del hilo, tienes que ir hilvanando, es como el oficio de tejer, de tejedora. Y entonces este libro, que se titula El eje del mundo, trata sobre la condición de la soledad. Es un premio muy importante porque el calendario, según el criterio de muchos y de los jóvenes que integramos la HES, es el premio por excelencia de la Asociación Hermanos Saiz.
Ese es el gran premio de la Asociación Hermanos Sáiz. No escribimos para engavetarnos los libros en nuestras casas, ni escribimos para otros escritores. Escribimos para darnos a conocer, para que al público le llegue nuestra obra. Escritores villaclareños reciben el importante Premio Nacional Calendario 2021. Desde Villa Clara, Hilda Cárdenas Conyedo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Ahora le propongo un acercamiento al Museo Provincial Ignacio Aramonte en Camagüey. La institución cumplió 65 años y atesora bienes patrimoniales del país. Durante 65 años, el Museo Provincial Ignacio Aramonte se ha empeñado en preservar el patrimonio. Esta institución camagüeyana atesora piezas y desarrolla una labor comunitaria que favorece a varias generaciones. El público puede adentrarse en las riquezas de la cultura con propuestas que enriquecen el conocimiento. Una historia de coleccionismo que posibilita al visitante poder ver un recorrido. Lo mismo de la historia de las artes plásticas cubanas, que de la historia del mobiliario, que la historia del país totalmente, y también particularidades como la Sala Puerto Príncipe o la Sala de Independencia. El gran fondo documental que existe de originales del Tercer Cuerpo Ejército, del Ayuntamiento, de grandes patriotas, de grandes figuras de la música y de la poesía cubana. Aquí permanecen colecciones importantes de pinturas, además de una representación de objetos decorativos, ejemplares de la fauna y un patio identitario que se considera una sala viva. Muy atrayente a partir de la variedad de la flora y fauna existente en este patio. Vamos a ver plantas exóticas que son propias de diferentes zonas del mundo, dígase zonas desérticas. Vamos a ver también la palma real, algo propio de la simbología natural cubana, el júcaro. Al igual vamos a ver otras vegetaciones que responden a los elementos mágicos religiosos de nuestra cubanía, como es el caso de la ceiba. El Museo Provincial Ignacio Aramonte fue inaugurado el 23 de diciembre de 1955. Conserva piezas importantes, representativas del territorio y el país, además de joyas patrióticas, artísticas y culturales, como parte de la memoria histórica, hasta el quehacer más actualizado con tesoros incuestionables. En Camagüey, Aimea Marcos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Del panorama internacional conocimos que Cecilia Bartoli, la versátil mezzosoprano, será la primera mujer en dirigir la ópera de Montecarlo. La cantante italiana asumirá la dirección artística a partir de 2023. Cecilia Bartoli y la ópera de Montecarlo, una larga historia de amor. Recientemente la legendaria mezzosoprano quedó hipnotizada en El Conde Ori, la última ópera cómica de Rossini. Del escenario a mover los hilos entre bastidores, Bartoli también se prepara para un nuevo papel, convertirse en la directora de la ópera de Montecarlo. Será la primera mujer en dirigir la compañía. Mi deseo era hacer música junto a otros músicos. Por lo tanto, es cierto que cuando era joven empecé con el piano, estudié un poco de trompeta y luego estudié canto. Pero llegar a ser directora artística fue una sorpresa incluso para mí. Con esta información finalizan las culturales. Tenga buenas tardes y un excelente fin de semana. Para ti también, Raulito, las mujeres rompiendo esquemas. Seguro que sí. 3 profesionales del semanario 5 de septiembre en Cienfuegos emprendieron una sui generis campaña de información sobre la COVID-19. De esta campaña también son responsables varias mujeres cienfuegueras. De hecho, en positivo no seremos positivos es justamente el eslogan que encabeza cada día la información actualizada y la orientación oportuna que ya esperan miles de seguidores en el espacio digital. Físicamente se encuentran en la redacción del semanario 5 de septiembre por unas horas y un día a la semana, pero mantienen comunicación permanente. Desde casa, 2 periodistas y una correctora de prensa encontraron, más allá de sus usuales competencias, la forma de hacer menos densas las estadísticas diarias de la pandemia. Los textos se hacían muy largos,
y las personas no tienen tiempo para leer. Eso es una realidad que compite hoy contra los medios tradicionales. Las herramientas online que hoy los periodistas pueden contar y que nos ayudan a dinamizar esos contenidos a través de cápsulas o de contenedores pequeños de información. Nos retroalimentamos con la información que nos envían desde el Departamento de Vigilancia de la Dirección Provincial de Salud, con la información local actualizada. Mensajes gráficos que traducen datos nacionales y locales, orientan y previenen, complementan la información del diario digital y se replican como campaña en las redes sociales. A través de un hashtag que se llama En Positivo No Seremos Positivos, y que estamos logrando que sea tendencia entre la población y entre los lectores, porque esta campaña divulga temas de educación en salud, de los cuales creemos la población todavía tiene una asignatura pendiente. En el caso de nosotros, que somos un semanario, dejamos de pensar el trabajo grande, o sea, el trabajo reposado, que sale una vez a la semana, para involucrarnos en un dinamismo. Es como una base de autosuperación. Ya eso en mí se ha convertido en una pasión. Hay personas que te preguntan, y de este dato, y de qué área de salud, porque mi familia... Y ya entonces eso te va creando a ti una responsabilidad social. Hay muchísimos grupos en las redes sociales que hoy lo están compartiendo, la Universidad de Cienfuegos, Salud Pública Provincial. También le ha servido a los públicos que viven fuera de Cuba saber cómo está la situación epidemiológica de su ciudad. Hemos hecho todo un equipo y nos hemos dado cuenta que con una simple frase un buen comunicador hace grandes cosas. Una iniciativa que acorta las distancias del aislamiento con información expedita y contribuye al propósito común de pensar y actuar en positivo para no ser positivo a la COVID-19. Desde Cienfuegos, Ismari Barcia, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Con esta iniciativa se despide el noticiero del sábado del mediodía. Por supuesto que sí. Más información en las emisiones de Canal Caribe y a las 8 de la noche en la emisión estelar del Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Hasta entonces, manténgase informado, cuídese mucho y tenga buenas tardes. Buenas tardes. En la tarde. Su cartelera. Por el Canal Caribe en diálogo, embajador de Cuba en China. 2:30 produce y aporta. A las 13 revista informativa en tiempo real. Brecha económica a las 5:30, a las 6 Cuba por la salud. A las 6:30 en serie documental La nueva ruta de la seda. A las 7 mesa redonda y a las 8 emisiones estelar del noticiero nacional de la televisión cubana. Por el canal Clave Folklore Ecuador, Clave Latina a las 3, a las 4 llegó la hora, Lucas a las 5, a las 6 Cubanísimo, a las 7 4x4 y a las 8 A Todo Jazz. Por el canal educativo Maravilloso Mundo, 2:30 a tiempo. A las 3 en sábado de cine, Jala. A las 5 serie cubana Julito el Pescador. A las 6 Teleguía, 6:30 paréntesis. El complotazo a las 7 y a las 8 emisiones estelar del noticiero nacional de la televisión cubana. Por Tele Rebelde, Serie Nacional de Béisbol número 60, Granma, frente a Pinar del Río. A las 5, Confesiones